Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta 19ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos hoy nuestro programa al diálogo de culturas, una loable aspiración humana, siempre que tal diálogo no merme nuestra determinación para defender lo que somos. Cuando tal diálogo, como hoy se pretende, se convierte en la excusa para dudar de nosotros mismos, para negociar lo que somos, para renegar de un legado de conquistas morales, culturales y espirituales que forman parte de nuestra identidad, tal diálogo se convierte en rendición. Y a este punto es donde ha llegado Europa hoy en su diálogo con otras culturas y muy concretamente con el Islam, que mientras se extiende sin oposición sobre la Europa poscristiana, persigue con encono a las comunidades cristianas que aún sobreviven precariamente en países de mayoría musulmana. Lejos de mostrar una determinación inquebrantable en la defensa de los principios que fundaron su cultura, Europa proclama que no existen principios de validez universal, sino más bien valores particulares que no deben confrontarse con los valores procedentes de otras culturas. Defender los valores propios se convierte automáticamente en un ejercicio de prepotencia intelectual, de arrogancia fundamentalista, de imperialismo cultural. Y cualquier intento de exportar esos valores se considera una imposición inaceptable, puesto que todos los modos de vida se consideran igualmente legítimos y respetables. Todo ello acompañado además de un brumoso y atenazador complejo de culpa que ha sumido a Europa en un estado de parálisis, de crisis de identidad, de falta de confianza en el futuro. ¿Qué convivencia puede establecerse en una sociedad que ha dejado de defender los principios que fundan su civilización frente a una fuerza hostil que pretende imponer sus formas de vida? En los últimos meses, entre el barullo informativo con que tratan de embotar nuestra conciencia, ha llegado hasta nuestros oídos noticia de la persecución feroz desatada contra los cristianos en diversos lugares de África, Asia y Oriente Medio, donde profesar la fe de Cristo es como hacer oposiciones a la muerte. Y estas persecuciones feroces no deben hacernos olvidar las formas más sofisticadas y civilinas de hostilidad que al mismo tiempo se están desarrollando en Europa mediante estrategias que fomentan el odio y los prejuicios contra los católicos. Se trata de fenómenos de apariencia diversa que en realidad son el anverso y el reverso de una misma moneda. Europa se ha entregado a un arrebato de autodestrucción propio de las organizaciones sociales en decadencia. Europa ha decidido otorgar carta de naturaleza a corrientes de pensamiento que pretenden situarse de espaldas a la historia, considerando insensatamente que el cristianismo es la causa de todas nuestras calamidades. Europa empieza a mirar con desconfianza e incluso con rencor sus raíces cristianas. La fe queda reducida al espacio de la privacidad y la vida pública se configura sobre la exaltación del agnosticismo religioso y moral. Así se explica la pasividad, indiferencia o sórdido desdén con que los organismos políticos y los medios de comunicación europeos tratan la plaga de persecuciones religiosas desatadas en territorio islámico. Hasta 200 millones de personas sufren en el mundo persecución religiosa en países de mayoría islámica o sometidos a regímenes de corte totalitario. Y 3 de cada 4 personas perseguidas profesan la fe cristiana. ¿Y qué hace, mientras tanto, la Europa poscristiana ante realidad tan sangrante? Pues se lava las manos, como Pilatos, a la vez que se dedica a retirar los crucifijos de las paredes y a fomentar la caracterización de los católicos como una secta de fantoches integristas comandada por una clerigalla pedófila. Esta es la convivencia de civilizaciones que hoy triunfa en Europa. Mientras en Irak o Egipto, en Nigeria o Turquía, los cristianos son martirizados a mansalva, en Europa los cristianos son estigmatizados o condenados al rechazo social por el mero hecho de expresar públicamente su fe, mientras se aplaude y propicia la expansión de la fe islámica.
En España tal actitud dimisionaria reviste un especial carácter suicida, pues no debemos olvidar que incluso en los sectores moderados del Islam, cualquier iniciativa que consista en ampliar la presencia de la comunidad musulmana en España se ve impulsada por la idea del retorno a una tierra sobre la que, por haber estado bajo dominio musulmán hace más de 500 años, se reclama un derecho de propiedad. Y aquí nos enfrentamos a la verdadera raíz del problema, que no atañe tanto a la difusión de tal o cual doctrina religiosa como al desarme social, a la incapacidad de nuestra época para defender con convicción los principios que fundan su civilización y a la propensión buenista, propia de mentes decadentes y perezosas, de aplicar al Islam las categorías políticas propias de Occidente, como se demuestra en el alborozo con que la prensa y los gobernantes europeos están acogiendo las revueltas que en las últimas semanas flagelan diversos países musulmanes. Pero quizá este desarme sea la consecuencia natural del potaje relativista que se ha favorecido desde instancias de poder y de las manipulaciones y mitificaciones históricas que han logrado imponerse en los últimos años. Sobre esas manipulaciones y sobre la persecución que sufren los cristianos en países de mayoría musulmana hablaremos hoy en compañía de los profesores Serafín Fanjul, Andrés Gambra, Javier Menéndez Ros y Andrés Amorós. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas noches, Juan Manuel, y muy buenas noches a todos ustedes. A continuación disfrutaremos de toda una superproducción dirigida por encargo por el británico Ridley Scott con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América. Nos referimos a 1492, la conquista del paraíso. La cinta contó con un enorme presupuesto, hasta entonces el mayor en la historia de las coproducciones europeas. Scott tomó el mando de este proyecto como anteriormente lo había hecho ya con las míticas Alien o Blade Runner y como posteriormente haría con Gladiator, El reino de los cielos o Red de mentiras. El aspecto formal de esta película es prácticamente intachable y eso se debe fundamentalmente a una cuidadísima fotografía a cargo de Adrian Biddle, quien ya había probado su solvencia en films como La princesa prometida, Thelma y Louise, La momia o más recientemente en V de Vendetta. Sobresaliente banda sonora del compositor griego Vangelis, que repetía con Scott después de Blade Runner y contaba en su currículo con el aval de un Oscar obtenido en 1981 por Carros de Fuego. El círculo se cierra con un atractivísimo reparto masculino encabezado por un magnético Gerard Depardieu en el papel de Cristóbal Colón y por Armand Assante como Gabriel Sánchez Tesorero y consejero real. Nuestro Fernando Rey interpreta a Antonio de Marchena, fraile franciscano del convento de la Rábida y confidente de Colón. Frank Langella al converso Luis de Sant'Angelo y Chequicario al marino Martín Alonso Pinzón. Dos personajes femeninos de importancia serán el de la internacional Sigourney Weaver, dando vida a la reina Isabel, y el de Ángela Molina, haciendo lo propio con Beatriz Enríquez de Arana, compañera de Colón hasta el fin de sus días. Prepárense para embarcar en este enigmático viaje que cambió el mundo y al que Ridley Scott imprimirá su distintivo toque legendario y, sobre todo, grandioso. Ridley Scott confesó en alguna ocasión que concebía a Cristóbal Colón como una especie de Don Quijote en combate con los molinos de viento de la incomprensión ambiental. Y los mejores momentos de la conquista del paraíso son, en efecto, aquellos en los que Colón pugna por hacer realidad su sueño frente a las reticencias o a la franca oposición de tantos personajes y personajillos mediocres que seguían por oscuros intereses o inercias mentales. Quizá el clímax emotivo de la película sea aquel en que un viejo Colón, que acaba de ser tildado despectivamente de soñador por su oponente Gabriel Sánchez, reivindica a los soñadores, que al fin y a la postre son los que mueven el mundo. Pero junto a esta exaltación idealizada de Colón, la conquista del paraíso desliza multitud de insidias antiespañolas que luego tendremos ocasión de comentar. Lo más triste de todo ello es que en la financiación de esta película participó el Estado español, que bien podría haber exigido que falsedades tan burdas
fuesen rectificadas sin afectar en lo esencial al argumento de la película. Lo cual nos lleva a una triste constatación. Los gobiernos españoles, o siquiera algunos de ellos, han sido los primeros promotores de nuestra leyenda negra. No sabemos, o quizás sí lo sepamos, con qué oscuros fines. La conquista del paraíso fue rodada en Costa Rica y en multitud de localizaciones españolas: Cáceres, Trujillo, Salamanca, Segovia y Sevilla, entre otras. Y sobre escenarios tan apabullantes, Ridley Scott despliega su particular estilo, de una estilización estética y una brillantez épica apabullantes que la música de Vangelis enfatiza, alcanzando sus momentos culminares cuando zarpan las naos rumbo al Nuevo Mundo, cuando los expedicionarios avistan tierra por primera vez, o sobre todo cuando indígenas y españoles unen sus fuerzas para levantar una enorme campana en el primer santuario erigido en tierras americanas, símbolo culminante de una posible vida en armonía que luego saltará hecha añicos. Una película, en fin, hecha a la medida de nuestros sueños. Que ustedes disfruten de ella. Una bruma compacta cubre el campo de visión. Entonces la bruma se despeja como por arte de ensalmo y ante nuestros ojos aparece una hermosa fronda verde que es un gozo para el alma. Así recuerda el viejo Colón el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y así también María Cárcava y yo mismo creemos que se nos abre el cielo cada vez que ustedes se ponen en contacto con este programa para aportarnos sus sugerencias. Hemos recibido muchos emails esta semana, querida Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Juan Manuel. Con tan solo 17 años, el jovencísimo Santiago Guerra nos cuenta desde Madrid que nos sigue desde el primer programa y que le gustaría que emitiésemos Testigo de Cargo de Billy Wilder, Caballero sin espada de Frank Capra, Los intocables de Elliot Ness de Brian De Palma, La misión de Roland Joffé, La ola de Dennis Gansel o Solo ante el peligro de Fred Zinnemann. Muy completo el correo de Santiago. Por su parte, María José Gómez Pineda desde Toledo nos propone dedicarle un capítulo de Nuestras lágrimas al tema de la asignatura de educación para la ciudadanía y otro al de la pérdida de población en zonas rurales. Desde Barcelona, Juan Bonel insiste en que hagamos otro programa sobre ideología de género. Alguien con enchufe nos ruega que, pese al blanco y negro, emitamos una obra maestra de nuestro cine, El cebo, dirigida por Ladislao Baida en 1958, aprovechando para hablar sobre pederastia. Rosa Álvarez Santirso, desde Madrid, desea que dediquemos un programa a los experimentos genéticos. Ya saben que pueden y deben enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. Ahí estaremos esperando todas sus sugerencias que procuraremos convertir en realidad. Estamos ya trabajando en algunos de los programas que ustedes nos solicitan. Muy concretamente, tenemos muy avanzados los programas dedicados a educación para la ciudadanía, a manipulación genética, a pederastia y, en fin, a tantos y tantos temas que semana tras semana nos solicitan todos ustedes desde sus casas. Hoy, para hablar de convivencia o choque de culturas, contamos con 4 excelentes invitados, algunos de los cuales ya conocen ustedes, como por ejemplo a don Andrés Amorós, escritor, historiador de la literatura, crítico teatral y taurino, es catedrático de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid, Premio Nacional de Ensayo, Premio Nacional de la Crítica, Premio Fastenrath de la Real Academia Española y Premio José María de Cosío, entre otros muchos. Ha dirigido la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Instituto de Artes Escénicas y de la Música. En la actualidad dirige la sección taurina del diario ABC. Muy buenas noches, Andrés. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. También ya es un asiduo de nuestro programa don Andrés Gambra, profesor titular de Historia del Derecho y secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido
también durante años catedrático de Historia de Enseñanza Media. Especialista en historia medieval, es autor del imprescindible estudio en 2 volúmenes Alfonso VI, Cancillería, Curia e Imperio, y de otros trabajos sobre diversas instituciones medievales, así como de algunos estudios más generales sobre historia de España e historia del arte. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Todavía la gente, nuestros espectadores, recuerdan tu memorable intervención en el programa de Leyenda Negra. Ahora enseguida te preguntaré sobre algunos aspectos de la película que acabamos de ver. Estupendo, te lo agradezco, encantado. Visita por primera vez nuestro programa y estamos seguros que será la primera de muchas. Don Javier Menéndez Ros, licenciado en Derecho y graduado en Ciencias Empresariales. Desde septiembre de 2006 trabaja como director para España de Ayuda a la Iglesia Necesitada, organización no lucrativa de la Iglesia y dependiente de la Santa Sede. Autor del libro 7 días en Irak, ha visitado y recogido testimonios sobre la situación de los cristianos en países como el mencionado Irak, Bosnia, Egipto o Pakistán. Muy buenas noches, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con todos vosotros. Es un inmenso honor para todos. Además, quiero invitar a todos nuestros espectadores a que colaboren con esta benemérita institución, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Encontrarán su página web en internet, precisamente en esta dirección, ayudaalaiglesianecesitada.org. Toda su colaboración será bienvenida. Y finalmente está también con nosotros alguien que ya repite en nuestro programa y cuya presencia todos ustedes nos han demandado, cosa que a lo que con mucho gusto accedemos. Me refiero a don Serafín Fanjul, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido director del Centro Cultural Hispánico de El Cairo y profesor de la Universidad de Ain Shams. Ha traducido obras fundamentales como Los viajes de Ibn Battuta o La descripción de África de León Africano. Y es autor de obras como Al-Ándalus contra España y La quimera de Al-Ándalus. Acaba, además, de publicar una novela, Habanera, de Alberto García, que muestro a la cámara, que tengo entre mis manos. Y precisamente, Serafín, muy buenas noches. Buenas noches. Sobre esta novela, y dado que hemos tenido una película de tema americano también, quería preguntarte, porque España es un país tan pobre, dijo alguien, que solo daba para hacerse una sola idea de las personas. Y eso de que tú seas arabista, pero también americanista, y que te decidas a escribir una novela ambientada en América, pues es una cosa que la gente dice, pero bueno, pero este hombre no era arabista, ¿cómo ahora nos escribe una novela de tema o de trasfondo americano? Bueno, esto es la propensión a catalogar, a encasillar fácilmente a la gente y de esa manera se la tiene suficientemente controlada para que no pueda desmandarse y opinar sobre temas que en principio parece que no deberían corresponderle, ¿no? Yo creo que responde a eso, ¿no? Es una manera de eliminar enemigos o presuntos enemigos. En Habanera de Alberto García, digamos que haces una gran panorámica sobre un siglo apasionante de la historia española a través precisamente de la vida de un español que viaja a Cuba, que se instala allí y que pasa gran parte de su vida en esa isla tan querida, ¿no? Más o menos es una historia que abarca pues desde tiempos de la Primera República hasta ya bien entrado el siglo XX y naturalmente con el acontecimiento central del desastre del 98, de la independencia de Cuba. Así es, ¿no? Pero bueno, digamos que lo bueno de la novela es que no es una novela de erudición histórica, sino que todo esto es como el trasfondo sobre el que discurre la vida de tu personaje, Alberto García. Sí, exactamente, lo has descrito estupendamente. La historia es un trasfondo, es como yo qué sé, como el telón de fondo de una obra de teatro, pero no aparece de manera demasiado explícita. Y aunque los detalles personales no se deben contar, un autor no debe contarlo, pero esto es una especie como de biografía apócrifa de mi abuelo, que realmente fue emigrante en Cuba durante 16 años, ¿no? No es la vida de él, que probablemente era mucho menos interesante que lo que se puede montar en una ficción, pero además es una época de Cuba de la que se escribe poco y que interesa poco, la de los primeros años del siglo, cuando es realmente cuando se acaba de formar el país y a pesar de que tuvieron problemas gravísimos políticos, ¿no?, y económicos, pero es cuando se forma el país. Entonces, bueno, la historia está contada en dos
planos temporales que se van acercando. Uno transcurre en Cuba, unos transcurren en Cuba y los otros transcurren en España, hasta que en el último capítulo se juntan los dos momentos temporales. Y también esa dicotomía se ve en la lengua, ¿no? Lo que, se habla en Cuba no es lo que se habla en España. Eso es lo que te quería preguntar, porque haces un alarde lingüístico en este libro. Te muestras un conocimiento impresionante, ¿no? Que ahora me explico, que probablemente en parte de transmitir a tu abuelo de algunos americanismos. Pues la idea sentimental de fondo sí gravita en torno a algunas palabras pocas, las que me dejó mi abuelo de su época en Cuba. Pero sobre todo es que yo he tenido una relación muy grande con Cuba, por razones que no hacía el caso explicar ahora, pero durante muchos años. Entonces, bueno, pues tengo vivencias directas, ¿no? Muy, muy directas y muy abundantes. No es solamente recopilación libresca. Pues toda esa vida condensada, toda esa vida palpitante y verdadera, la pueden encontrar en este libro. Habanera, de Alberto García, de Serafín Faljoul, publicado por Escolar y Mayo. Se lo recomendamos a todos nuestros lectores, amantes de ese pedazo de alma española que se nos quedó allá en Cuba, y en general a todos los amantes de la buena literatura. Y precisamente de ese pedazo de alma española que se quedó allá, o que llevamos allá y luego se nos quedó, pues tendremos que empezar hablando hoy, ¿no? Porque ya que vamos a dedicar un programa a la convivencia de culturas, y ya que hemos mostrado a nuestros espectadores una película en la que se habla de esa especie de simbiosis de culturas que fue la conquista de América por parte de los españoles, habría que empezar refiriéndonos un poco a este gran acontecimiento que retrata la película. Andrés Gámbara, yo sé que es un buen conocedor de la época, y sobre todo de algunos infundios y de algunas tergiversaciones históricas que afectan a la época. Me comentaba que algunas cosas de la película le han causado cierta irritación, ¿no? Sí, efectivamente. Ridley Scott es un director que es capaz de construir unas películas noveladas, un poco de historia-ficción, muy vistosas, yo creo que entretenidas, pero frecuentemente con una alta dosis de manipulación de la historia. Otra suya también es El reino de los cielos, ¿no? En el que trata de la época de las cruzadas, de Saladino, de Eudes de Chatillon y tal. Película de la que un especialista en cruzadas inglés dijo que era la película que habría compuesto Osama Bin Laden, es decir, que es una película en la que Saladino es elevado a la categoría de hombre benévolo, generoso, abierto frente a los cruzados cerriles y dogmáticos. Y en esta película, sin llegarse a esas cotas, pues hay también algo de esto, es decir, hay una serie de componentes que tergiversan la historia y que lo hacen en aras de dignificar al protagonista, porque ese es el guión de la película, y con esas fuertes connotaciones, me atrevería a decir que bastante británicas, anticatólicas, que aparecen constantemente en la película. Yo me atrevería a citar varios temas, uno de ellos bastante llamativo y que centra una parte de la película y que de alguna manera conecta con un elemento de la leyenda negra que se ha manejado bastantes veces en torno a esta cuestión, es la idea de que Colón era un hombre bien documentado y clarividente, en contraste con la posición hermética, dogmática e ignorante de la Junta de Salamanca. Y este es un tema muy interesante sobre el que se podía hablar, yo no quiero extenderme, pero sí señalar lo siguiente, simplemente, si puedo hacerlo. Sí. Y es que Cristóbal Colón, cuando se presenta ante esa Junta, y previamente lo había hecho ante los reyes, trae un proyecto completamente descabellado, porque efectivamente él ha hecho unos cálculos de la distancia que media entre Europa y el Catay, es decir, China y el Zipango, el Japón, completamente distorsionados. Es decir, él ha utilizado los escritos de un humanista conocido entonces que era Toscanelli, quien, haciendo una reinterpretación de la geografía de Ptolomeo, había reducido las distancias considerablemente, concibiendo un globo terráqueo. Si no me equivoco, a la mitad. Él consideraba que el diámetro de la Tierra era aproximadamente la mitad del que en realidad exactamente, es. Y además había agrandado el continente euroasiático, de forma que Toscanelli aproximaba grandemente Europa de esa Asia, ignorando naturalmente la existencia de América. Y Colón
lo que hizo fue todavía reducir más esas cifras, jibarizar más, por así decirlo, el globo terráqueo, con lo cual la costa asiática aparecía accesible, ¿verdad? Y naturalmente, ¿qué sucede? Pues que la Junta de Salamanca, que no sabía exactamente tampoco cuál era el tamaño de la Tierra ni la distancia entre Europa y América, sí sabía, sin embargo, lo suficiente para comprender que los postulados de Colón eran completamente disparatados, ¿no? Y así se lo manifestó. O sea, que no es que no supieran, sabían muy bien de qué hablaban y acertaban plenamente al indicar que esos planteamientos eran erróneos. ¿Cuál es la explicación posible de esos cálculos de Cristóbal Colón? Pues ahí está la famosa interpretación que desarrolló un gran historiador español llamado Juan Manzano y que tiene precedentes también en otros historiadores más antiguos, algunos de ellos francés, que hablaron de este tema ya hace tiempo, y es el hecho de que Colón tenía tras de sí, pero no lo decía, nunca quiso decirlo, un secreto. Él traía un secreto que era o se vinculaba al hecho de que él había estado relacionado muy intensamente con familias de comerciantes y de navegantes portugueses. Él se había casado con una portuguesa, Felipa Moniz de Perestrelo, y había hecho recorridos al servicio de comerciantes italianos y portugueses, y estaba, por tanto, muy incardinado en el mundo de la navegación portuguesa, que era muy experta. Y sería allí, en ese ambiente, en ese contexto, probablemente cuando residía en una de las Azores, donde habría tomado contacto con alguien que habiéndose extraviado, había alcanzado a ver el otro lado, es decir, había llegado a ver las Islas Antillas, la Antilia, etc. Y se lo contó, probablemente antes de morir, a Cristóbal Colón. Por ello, Cristóbal Colón desarrolla una teoría que está condicionada por el hecho de que él sabe que allí hay algo, pero no quiere contarlo, porque entre los portugueses esa era la política habitual, la política del sigilo, no contar nada, no fuera a ser que nos quitaran el secreto. Y él no quería contar ese secreto, que era una carta que guardaba en la manga, porque si explicitaba que realmente era seguro que allí había algo, perdería el protagonismo que él deseaba. A mí te confesaré que no es lo que más me molesta el pintar a Colón como un gran sabio, ¿no? Y a los de la Junta de Salamanca como unos ineptos, porque a fin de cuentas, bueno, eso entra dentro del juego narrativo cinematográfico. Resulta mucho más ofensivo, por ejemplo, el cartel con el que comienza la película. Ese cartel, España vivía una época sombría, negra. Sí, pero bueno, ¿cómo que España? Si España vivía la época de mayor esplendor, claro. Político, cultural, artístico. Pero bueno, ¿qué demencia es esa, no? Por no hablarte de la escena del auto de fe, ¿no? En donde claro, eso tú mismo nos decías en el programa de La Leyenda Negra que la Santa Inquisición se calcula que ejecutó por término medio 2 personas y media al año, ¿no? Sí, te haría una observación. Y aquí de repente pues vemos ahí ese gran auto. Haría una precisión, no obstante. Lo que yo expliqué es rigurosamente cierto. No es menos verdad que hay un periodo previo a la regularización de la Inquisición que coincide precisamente con estos años finales del siglo XV, en el que sí existió una fase de desorden y de persecución de falsos judeoconversos, ¿no? En la que sí hubo abusos y una mayor incidencia, una mayor, digámoslo así, perdón por la expresión, una mayor mortandad, un mayor número de relapsos, ¿no? En fin, Serafín, querías hablar. Sí, yo quiero señalar algo en esta línea, y me parece que la película utiliza muy buenos medios para bastante malos fines. Me refiero a buenos medios materiales, buenos medios de fotografía, de música, de actores, etcétera, de dirección. Pero claro, el guión es absolutamente lamentable y, como decía Andrés Gambra, pues efectivamente ahí hay una presentación de la España de fines del XV, que es la de los anglosajones protestantes que están en guerra con España durante 3 siglos, y al final ganan ellos. Y entonces estamos en los 2 siglos siguientes a que los ingleses ganaran aquella pugna en el Atlántico. Entonces, claro, empezar la película con autos de fe allí quemando gente, pues eso probablemente a un espectador anglosajón rápidamente le sitúa en España. Cuando justo es 1492, por ejemplo, el año en que aparece la gramática de Nebrija. Que ya quisieran los ingleses haber tenido una cosa así en aquel año, ¿no? En aquella época, ¿no? Por ejemplo, o es el año en el que se completa la unidad territorial de España con la toma de Granada. Hay también otra observación. Resulta que cuando están entrando en la ciudad, dice uno de los que dice, hemos perdido una gran cultura. Bueno, como que a la gente del siglo XV estas cosas, en Inglaterra o en España o en China, les preocuparán lo más mínimo, ¿no?
preocupaciones culturalistas que son típicas de los progres de última hora, ¿no? Del siglo XX como mucho. Sobre eso vamos a hablar luego. Y bueno, en general, a mí me parece que la película, bueno, está bien, técnicamente es una buena película, y luego hay una cantidad de falsificaciones, o sacar a la reina Isabel un poco como... Con esos vestidos escotados. Casi como una cabaretera. Vestidos palabra, ¿no?, de honor. La sacan como una cabaretera, una cosa, la sacan como pelirroja y propiamente era rubia, ¿no? O sea, no sé, cosas así que no vienen a cuento, aunque serían menores, ¿no? No, ciertamente, serían... no, hombre, y vamos a ver los conquistadores o Colón y sus huestes, ¿no?, cuando desembarcan, por ejemplo, toda la película está llena de gallardetes, de banderolas, de grímpolas. Si os dais cuenta, son banderas que carecen de sentido, porque no llevan escudos de armas ni nada. Es simplemente para embellecer la película, igual que los vestidos de Sigourney Weaver. Pero bueno, en fin, eso, si quieres, podemos dar licencias, pero la película tiene insidias. Y lo más grave es que esta es una película pagada por el gobierno español. Esto es lo triste. O sea, que el gobierno español podría haber dicho, oiga, retiren ustedes estas insidias, que no afectan al argumento, por lo demás, claro. Pero no lo hacen. No lo hicieron. Andrés. Bueno, mira, yo quería hacer unas recomendaciones muy concretas. Yo no soy especialista en esto, como en casi nada, pero como simple viajero. Hay un pueblo precioso en España que es Bayona, en Lugo, donde está el Parador, uno de los más bonitos de España. Bueno, yo allí estuve, en Pontevedra, perdona. Yo allí estuve... hay una reproducción exacta de una de las carabelas. Me corregís si me equivoco, que vosotros sabéis más que yo de eso. Bueno, me gustaría que la gente fuera y se metiera en una de esas carabelas para que viera lo que es ir de España a América en eso que de verdad es un cascarón de nuez, que no tiene nada que ver con lo que sale en la película, que es absolutamente impresionante. Bueno, es que precisamente una de ellas llegó a Bayona, procedente cuando se separaron Colón y Pinzón. Colón llegó a Lisboa y el otro llegó a Bayona. Y bueno, probablemente en recuerdo de esos... Y por eso han reconstruido. Se ha reconstruido. Pero verdad que eso es una historia que entra por los ojos. Segunda cosa que entra por los ojos. En un pueblo o ciudad maravilloso que es Trujillo, que vayan a Trujillo y en la plaza del pueblo... ¿Hay alguna secuencia rodada? Por eso está rodada aquí. Bueno, pues además de un monumento pues muy bonito, yo recuerdo... había, supongo que sigue estando, una oficina de turismo. Y allí han tenido la bonita idea de hacer un gran mapa y se ve América y España en ese momento histórico. Y se ve de Trujillo y su comarca los que salieron a dónde fueron. Y resulta que solo de ese pueblo, perdón, fueron desde el sur de Chile hasta Florida. Entonces te quedas tan absolutamente impresionado diciendo qué energía espiritual terrible, espiritual y física y material y como queramos llamarlo, para que la gente, imagínense, sin ofender a nadie, Trujillo a fin del siglo XV, lo que sabría esa gente, que eran pues gente del campo, porquerizos. Qué fuerza tremenda, es una epopeya verdaderamente increíble y hay que decirlo así. Tercera cosa, hombre, yo soy de literatura, que lean los cronistas de Indias, porque son unos, mucha gente no los conoce y son maravillosos. Y en concreto hay uno que yo ahora voy a intentar, en fin, publicarlo en una edición nueva, claro, que es Bernal Díaz del Castillo. Eso es un libro absolutamente fantástico, que por ejemplo en Alemania fue hasta un bestseller, porque es para que no se asusten, no es nada aburrido, es la historia del descubrimiento y conquista de México, pero no desde el punto de vista de los héroes, de los generales, digamos, de la época, de los caudillos, no, desde el punto de vista de un soldado de a pie. Y entonces esto ni es franquismo, ni es retórica, ni es nada de eso. Es que verdaderamente te convences de que esa frase que oíamos en las escuelas antes, el descubrimiento, conquista, colonización, evangelización de América, es la hazaña más grande que hay en la historia de la humanidad. Pues es así. Y ya está. Sin duda alguna, sin duda alguna. En este programa, nuestros seguidores bien lo saben, dedicamos un programa precisamente a la hispanidad, a esta epopeya española en América, y hablamos también mucho sobre este tema en nuestro programa de la leyenda negra. Hoy, por razones evidentes, vamos a procurar tocar sobre todo el tema de las relaciones
entre cristianismo e islam. Pero es muy interesante todo lo que has dicho, Andrés, porque efectivamente no debemos cansarnos de repetirle a nuestros espectadores que no hay que avergonzarse de nuestra historia y sobre todo de empresas tan nobles, tan sobrehumanas como fue la conquista y evangelización de América. Javier, tú has estado en América y supongo que habrás tenido ocasión de ver pues, las huellas, ¿no?, de lo que fue aquello, ¿no? Efectivamente, y huellas de las que, como dices, no debemos para nada sentir ningún tipo de vergüenza, sino todo lo contrario. El orgullo de ser español lo deberíamos llevar con muchísima más fuerza y con muchísima más gallardía. Es una película curiosa esta, porque es una película que tiene todos los componentes para ser atractiva, y yo creo que para haber tenido más éxito del que tuvo. Tiene buenos actores, tiene un gran presupuesto, técnicamente está bien hecha, tiene un buen director, un buen compositor de música, tiene una historia que contar, una historia apasionante, posiblemente la historia, una de las más importantes sin duda de la humanidad, y ciertamente que nos atañe a los españoles, y como tal en España debería haber sido pues una maravilla y un grandísimo éxito. Sin embargo, creo que no lo fue. Es una película que ha hecho esa ficción que comentaba el señor Gambra, porque realmente lo que ha hecho es coger componentes y hacer una historia pues de casi de historia ficción. Entonces es tan fácil y tan difícil a la vez mantener lo correcto de la historia y ser fiel a la historia sin inventarse nada en alas de un posible éxito, que es una pena esta película, porque realmente aspectos tan importantes como la evangelización, que apenas si se menciona ni se toca, aspectos tan serios como la tergiversación que hace, pues como hemos comentado, de muchos aspectos religiosos de la época, y en cambio pues sí que yo creo que narra bien, de una forma correcta, pues ese espíritu aventurero, ese espíritu que es muy bonito cuando a su confesor le dice: mira, la verdad es que está mucho más lejos, les estoy engañando. A mí me resulta eso muy curioso, y que el confesor dice: madre mía, la que vamos a montar aquí. A todos les estamos engañando y sin embargo está mucho más lejos, pero convencido de que posiblemente pues fuese así como comentabas, ¿no? Pero bueno, ese espíritu aventurero, colonizador, precioso y tal, y de alguna forma da pena, se pierde con tantísimas mentiras importantes que tiene la película. Sí, es una película muy mitificadora, ¿no? Mitifica a Colón. Colón no era tan bueno como lo pintan aquí. De hecho, Colón quiso implantar un régimen de esclavitud en el territorio descubierto y quiso establecer un negocio, ¿no?, de tráfico de esclavos, cosa que le impide, por cierto, Isabel, la reina Isabel. Por cierto, que casi un poco más y les pone de amantes, vamos. Ya Sí, efectivamente. Pero lo que a mí me molesta más de la película es que en ese afán de mitificar a Colón, lo que tiene es que humillar, tiene que escarnecer la empresa española del descubrimiento, ¿no? Es decir, para que Colón resalte como un adalid de los derechos humanos, diríamos hoy entre comillas, pues tiene que pintar a los españoles como auténticas alimañas, ¿no? Y esto es quizá lo que más ofende de la película, que por lo demás hay que reconocer que desde el punto de vista técnico es extraordinaria. Sobre mitificaciones de la historia vamos a hablar inmediatamente después de la publicidad, y más concretamente de una de las más lesivas para la buena comprensión de nuestra historia, que es la llamada España de las tres culturas. Sobre esto hablaremos, como les digo, en un minuto, después de la publicidad. Sin duda, la cuestión más acuciante en lo que a convivencia de culturas se refiere es la que afecta a las relaciones entre cristianismo e islam. Pero para poder abordar ese asunto es menester conocer bien los antecedentes, porque precisamente sobre los antecedentes se nos ha tratado de engañar durante muchos años. María Cárcava nos introduce en el mito de la España de las tres culturas.
Hay quien de forma aviesa y con desprecio hacia la verdad histórica sostiene que España se forjó como tal en la Edad Media como resultado de la convivencia idílica de tres culturas. Convivencia que habría aportado hitos como el de la Escuela de Traductores de Toledo, donde sabios musulmanes, judíos y cristianos se habrían juntado para intercambiar conocimientos. Tan peculiar afirmación triculturalista tiene, si no su origen, al menos su plasmación más divulgada en la obra del historiador Américo Castro, convertida luego en el catecismo del sincretismo cultural en España por demagogos de vía estrecha durante los años de la famosa transición, en los que con el afán de reconciliar posturas ideológicas se dio vía libre a todo tipo de malintencionadas tergiversaciones históricas. Uno de nuestros invitados de esta noche, Serafín Fanjul, escribía hace algún tiempo en la revista de Occidente un artículo sin desperdicio en el que rebatía mordazmente la visión de Castro, denunciando aquel mito de la España de las tres culturas. Cito: un lugar paradisíaco, sin parangón posible, cuya tolerancia, exquisitez literaria y convivencia sin mácula sirve hoy para adornar los discursos de los políticos profesionales. Los sostenedores de este mito, al presentar a España como un resultado de esas tres culturas, pretenden deslizar la insidia de que una de esas culturas, esto es, la cristiana, cometió la injusticia de expulsar a las otras dos. De ahí pasan a afirmar que esa cultura opresora, la cristiana, era la menos desarrollada y la más intolerante de las tres. Y concluyen que los españoles deberíamos avergonzarnos del inquisitorial legado cristiano. Por supuesto, en esta versión mitificada de nuestra historia se oculta que el predominio musulmán en España fue producto de una invasión extranjera y se silencia el trato crudelísimo que los musulmanes dedicaron a los cristianos mozárabes, con periódicas persecuciones como la sufrida en tiempos de Abderramán II, y también a los judíos con el filósofo Maimónides a la cabeza, a quienes deportaron a Marruecos. Les lanzamos una pregunta a nuestros invitados: ¿a quién beneficia hoy que se nos haya negado la verdad de nuestra historia para imponer esta tergiversación de clara tendencia islamizante? Pues Serafín, yo creo que por alusiones debería ser tú quien primero tratara de dar respuesta a esta pregunta que nos formula María Cárcava. Sí, pienso que una cosa es la utilización política que se está haciendo en los últimos años, digamos por razones bastante burdas, ¿no?, bastante zafias, por parte del gobierno actual, que creo que no hay que darle mayor importancia con la Alianza de Civilizaciones y demás, pero es que esto viene de atrás. Esto es una parte de eso que antes señalaba de la pugna con los anglosajones. Es una parte en la medida en que los europeos encontraron en denigrar a los españoles por haber eliminado al Islam una de las razones, primero, de la decadencia de España y de la prueba de lo inconsistente y de lo bárbaros que son los españoles con los que estaban en choque desde el siglo XVI. Y esto se ve muy claramente en los viajeros del XVIII y del XIX, sobre todo los del XIX. Curiosamente, ¿quiénes son los que más hacen hincapié en esto? Los ingleses y los franceses. Son los que más insisten en la tragedia de la expulsión de los musulmanes, la desaparición de Al-Ándalus, etcétera, etcétera. No es algo inocente. Esta clase de tergiversaciones históricas no se hacen porque sí, y forman parte del imaginario del conjunto de ideas que se tenía sobre España, y me temo lamentablemente que se sigue teniendo. Es decir, que en Europa todavía funciona en gran medida esta manera de enfocar la historia de España. Efectivamente, como habéis señalado, la etapa musulmana pues tuvo sus momentos de esplendor cultural o de esplendor militar, etcétera, sus momentos. Pero primero, no fue homogénea, no es lo mismo el siglo VIII que el siglo XV, primera cosa. Segunda cosa, hubo también momentos de persecuciones muy duras, hubo intercambios, hubo choques y hubo pervivencias a posteriori de aquello. Esto es la realidad. Si de ahí queremos sacar que aquello era brillantísimo simplemente porque los que ganaron eran malos y querían acabar con ello, de todas maneras es que es inconsistente que unos bárbaros con una tecnología peor, con unos medios peores culturales, con menores conocimientos, y fueran capaces de vencer a una población, según dicen estas gentes, una población mayor, más educada, más avanzada, etcétera, etcétera, que estaría en el sur. La cosa no se sostiene.
Pero sin embargo funciona porque en general en los medios de comunicación pues no se da otra cosa. Y además se acude a argumentos a veces acudiendo a autoridades, por ejemplo Américo Castro, ¿no? Américo Castro era un gran filólogo, era un gran conocedor de la literatura, pero quizá como historiador pues no era tan bueno. Y es la autoridad máxima que se saca, porque luego lo demás son viajeros franceses, Gautier, Mérimée y cosas por el estilo, o Borrow, o Ford, o gente así. Son las autoridades a las que se acude. Y últimamente Juan Goytisolo, claro. Bueno, pero todo eso ha logrado calar en la conciencia colectiva, desgraciadamente. Vamos a la banda de los Andréses. Primero Andrés Amorós. Sí, bueno, yo tengo que decir, lo ha explicado perfectamente Serafín Fanjul, pero es que yo era muy amigo de Américo Castro y lo que puedo asegurar es que Américo Castro no tiene casi nada que ver con esa visión o versión vulgarizada de esa convivencia idílica. Él no hablaba de ninguna cosa idílica. Él hablaba de una edad conflictiva. Hombre, lo que no cabe duda es que en España hay una peculiaridad histórica que cambia mucho según las épocas, pero que aquí hubo cristianos, y hubo moros, y hubo judíos. Y él, desde el punto de vista sobre todo de la literatura, decía, eso crea una serie de conflictos que pueden ser muy fecundos para la literatura, pero hay momentos en que unos se matan a los otros, sin duda ninguna, y no se puede simplificar. Yo creo que todos los que hablan ahora, en fin, de eso de las tres culturas, perdona, ni han leído a Américo Castro, ni saben cuál era su intención, que era más bien pensar en cuál es la raíz de los conflictos españoles que nos han llevado a una guerra civil. Bueno, y acabo enseguida. Hombre, yo creo que la pereza, la ignorancia, el no leer, el no ver que las cosas son más complejas. Simplemente recuerdo García Lorca. Dice, aire de Roma andaluza le doraba la cabeza. Pues claro, por supuesto. En Andalucía había, como dice hasta Antonio Gala, que incurre muchísimo en esto, dice, es que en Andalucía no es moro todo lo que reluce. En broma, en vez de no es oro, no es moro. Está un elemento musulmán, claro, pero está un elemento absolutamente cristiano y romano y occidental. Por supuesto, las dos cosas. Hombre, y si queréis una broma os gasto, yo creo que es una cosa de pérdida de valores, lo ha explicado Juan Manuel al comienzo. Yo soy de una tierra, de Valencia, pues donde pues todos somos en parte judíos, supongo, y en parte moros, y somos cristianos, y hay una fiesta de moros y cristianos, que ahora algunos dicen, bueno, que eso hay que quitarlo porque es una muestra de fanatismo. O al menos que un año ganen los moros y otros los cristianos. No, pero hay hay una historia que a lo mejor te parece un chiste. Mira, en esta fiesta la gente se apunta a la filá mora o cristiana, y la gran mayoría ahora se apuntan a la filá mora, porque es mucho más divertido y más bonito el vestido, ir fumando un puro y moviendo pues una cimitarra, con lo cual la mayoría de los habitantes actuales cristianos se apuntan a ser moros, y para ser cristianos de la filá cristiana han tenido que recurrir pagando a inmigrantes árabes que estaban aquí, lo cual nos indica el disparate en el que estamos viviendo, y que eso ni es Américo Castro ni es nada, es una vulgarización y es una ignorancia total. Andrés. Sí, bien, yo me temo sobre este particular... Vais a disentir los dos Andréses. Que disentir efectivamente con mi tocayo, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que este tema de la convivencia de las tres religiones que desarrolló Américo Castro no es un tema casual y aislado, sino que se haya incardinado en los análisis historiográficos que han condicionado la visión de nuestro pasado. Y no solo por el genio peculiar de Américo Castro, sino porque él es un continuador y está en la línea de la institución libre de enseñanza. Él fue discípulo de Giner de los Ríos, también de Menéndez Pidal. Y él desarrolla una concepción que estoy seguro que él entendió con plena convicción, ¿verdad?, con el ejercicio de una libertad intelectual que le honra, pero en mi opinión decididamente sectaria y muy comprometida con una muy determinada visión de la historia de España. Para él la historia de España empieza precisamente ahí y no antes, como resultado de la coincidencia entre esas tres culturas.
Y él entiende que lo español ha sido una síntesis de esas tres culturas, y esto es algo que él afirma constantemente en sus distintos trabajos. Y luego, segunda parte, afirma que con la expulsión o la derrota de los musulmanes, la expulsión de los judíos, habría comenzado una época de frustración en la historia de España, lo que él llama un vivir disfrazados, un vivir desviviéndose, le llama así la historia de una inseguridad. De forma y manera que él concibe, y yo creo que el tema evidentemente es muy importante, la historia de España posterior a la época de los Reyes Católicos, o coincidiendo con ella, o coincidiendo con el pleno desarrollo de la civilización cristiana o su plenitud o la Reconquista, el comienzo de la frustración de España, que él interpreta como la convergencia enriquecedora de esas tres culturas. Yo creo que se trataba de una versión extraordinariamente artificial y que, bueno, ahí está, Sánchez Albornoz va hablando del mito y perdón, Menéndez castrista. Pidal, ¿qué tiene que ver con todo eso? No, Menéndez Pidal, pues algo sí tiene que ver algo Menéndez Pidal, porque Menéndez Pidal en la España del Cid y en otros trabajos suyos también habla un poco de esa tendencia sincretista de culturas, pero es verdad, en un tono mucho menor. Él fue discípulo de Menéndez Pidal y fue también de Giner de los Ríos, y en sus estudios sobre la España del Cid, Menéndez Pidal también es alguien que de alguna manera tiende a oponerse a esas manifestaciones que se entienden como de radicalismo religioso propias de la España cristiana, que es una España, como dice Américo Castro, segura de sí misma. No es esa historia de un vivís desviviéndose, sino la de una historia decidida a hacer de España una España cristiana frente a los procesos de acción, especialmente de los musulmanes que han invadido ese territorio, y frente a los cuales la España cristiana se alza. Lo dice Sánchez Albornoz, los procesos de conquista tienden generalmente a dar lugar a una síntesis, y en España esto no va a ser así. Sánchez Albornoz, que también venía de esa línea exactamente igual de la institución libre de enseñanza, compañeros en el Centro de Estudios Históricos. Va a ser el decidido adversario suyo. Es decir, sí, él va a entender categóricamente. Y bueno, yo le cito como fuente. Sí, pero la línea es la misma. ¿De dónde vienen? Expreso también mi plena convicción al respecto. Sí era republicano, pero él, desde luego, rechaza, hizo de ello su propia cruzada, es decir, el oponerse a las tesis castristas. Sí, y lo claro. hizo con extraordinaria eficacia, poniendo de relieve lo que hay de artificial en esa teoría que trata, de alguna manera, de aguar la idea o de desdibujar o de desleer la idea de una España cristiana, entendiendo que era la España de la síntesis de las tres religiones, que cuando se quiebra es la quiebra de la verdadera España. Ese es el mito de Américo Castro y el mito de las tres religiones, que ha sido extraordinariamente operativo en esa línea, es decir, la propia un poco del ámbito de la crisis de la conciencia española que se produjo durante el siglo XIX, y en el que la institución libre de enseñanza desempeñó un papel fundamental. Esa es por lo menos mi forma de ver las frente a cosas. eso, ¿quién había? Andrés, enseguida te paso la palabra, pero antes Serafín querría señalar algo, aunque sea brevemente, y es que, para empezar, la expresión tres culturas es muy inexacta, porque propiamente lo que había eran tres religiones y más bien dos culturas, que eran la islámica y la cristiana. Y los judíos, fuera de los ritos sinagogales y algunos escritos internos que utilizaban relacionados con la liturgia y con cosas así, en general estaban adscritos a la cultura árabe, escribían en árabe, sus grandes obras más difundidas se escribían en árabe o escribían en castellano, en lenguas romances, y entonces hablar de tres culturas y luego la proyección hacia afuera de esas pequeñas comunidades judías, que además eran poco numerosas, este es otro dato que hay que tener en cuenta, la proyección hacia afuera en la sociedad general de España, tanto musulmana como cristiana, era escasa. Encima, productos culturales que procedían del grupo más perseguido y más despreciado y más machacado de todos, pues realmente había una resistencia a aceptar esos elementos. Lo del mestizaje de las culturas, pues bueno, yo esto es algo que en principio no me lo creo en casi ningún sitio, y desde luego en la España medieval menos. Había una hegemonía, había un predominio de una de las dos, primero musulmana y después cristiana, que admite elementos sueltos de lo que se encuentra. Pero eso de que hay una fusión y de que hay una mezcla y de que hay un mestizaje cultural, eso es sencillamente falso. El único mestizaje real que existe entre los seres humanos es el biológico. Y fuera de eso, lo que hay es una cultura dominante, en Estados Unidos, por ejemplo, que admite
elementos parciales que le interesan de lo que hay o de lo que se encuentra o de los que llegan. Pero tanto como decir que están funcionando al 50% los intercambios culturales, eso es sencillamente falso. Andrés, creo que quería salir en No, en lo que defensa yo o- decía, no, es que, en fin, resulta que don Américo, don Ramón Menéndez Pidal y don Claudio eran compañeros del Centro de Estudios Históricos, venían absolutamente de la misma línea. Y luego, cuando llega la Guerra Civil, es cuando cada uno, don Ramón un poco aparte, porque era más filólogo, dicen: ¿de dónde ha salido esto? ¿Por qué nos hemos matado los unos a los otros? Y tienen una posición radicalmente contraria en su interpretación de la historia. Por supuesto, don Claudio es mucho más historiador, don Américo es mucho más filólogo. Pero vamos, resulta que don Ramón Menéndez Pidal ahora suele ser presentado para atacarlo como sinónimo del españolismo castellanista y cristiano. Bueno, pues era amigo y compañero de don Américo Castro, absolutamente. Lo que es evidente es que este mito de las tres culturas tiene sus consecuencias hoy. Es decir, vamos a ver, Al-Ándalus, el mito de Al-Ándalus, que ha sido recuperado políticamente, ¿no? Y que Andalucía, de alguna manera, por parte de las autoridades andaluzas, digamos que el signo de identidad o distintivo de Andalucía es el haber sido Al-Ándalus, ¿no? Esta idea, porque no nos engañemos, al final lo de las tres culturas, como ha dicho María, la intención es presentar, digamos, a los vencedores, es decir, a los cristianos, como fanáticos, como inquisitoriales, como destructores de aquel paraíso cultural que había llegado a arraigar en la España musulmana. Y bueno, esta idea luego, pues repito, ha sido reelaborada con fines ideológicos, ¿no? O sea, no podemos olvidar este dato. Yo no querría monopolizar el debate, pero es que la adscripción, vamos, hacer la equivalencia entre Andalucía y Al-Ándalus es una falsificación. No es, claro. Porque es que Al-Ándalus era la Hispania musulmana, fuera la que fuera su extensión. No me canso de repetir esto porque siguen sin enterarse. Como encima hay unos intereses políticos concretos, en Andalucía los medios políticos siguen manejando la idea de que Andalucía es Al-Ándalus. Es mentira. Es mentira. Incluso la idea de Andalucía como tal surge después de la conquista castellana. Surge con Fernando III, curiosamente. Es digamos, en fin, entre comillas, el inventor de Andalucía es precisamente Fernando III. Y bueno, y luego ya los continuadores. Pero bueno, no se te escapa que los políticos andaluces han hecho esta identificación. Sí, ¿no? por supuesto, no es que no se me escapa, es que la sufro. Claro. Es que cada vez que voy a Andalucía y voy con frecuencia me encuentro aquello allí. Y eso es mentira. Que hay un episodio bellísimo y no muy conocido, que es la historia de Eulogio y los Aneulogio y los mozárabes de Córdoba, Claro. ¿no? En el siglo X, que frente a esa idea del maridaje o la conmixtión de culturas liberal en la España musulmana, son reflejo del sufrimiento de aquellos cristianos que, obligados por las circunstancias, los mozárabes estaban obligados, como lo que se llamaban dimíes o sometidos, a vivir bajo la autoridad musulmana, y se les permitía vivir en barrios separados, conservar su propio derecho, que era el antiguo liber judiciorum, pero se les obligaba a vivir allí constreñidos, sujetos en la práctica externamente a las exigencias de la sharia, ¿no? Es decir, en cuanto pronunciaban cualquier palabra que fuese contraria a los intereses o al contenido dogmático de la religión musulmana, se exponían a morir y se sintieron condenados por la aplicación del Código Penal coránico, y se sintieron a lo largo de aquel tiempo, como no podía ser de otra manera, intensamente oprimidos, ¿no? Y condenados de alguna manera a muerte por ese ambiente, a muerte interna, a fallecimiento por extinción o por abandono de aquellas filas, las suyas tradicionales, por la gente joven que se sentía atraída por la superior, en apariencia superior y sobre todo dominante cultura musulmana, y que en un determinado momento, bellísimo, pues emprendieron una campaña de resistencia heroica
dando, digámoslo así, la cara, enfrentándose a las autoridades musulmanas, pronunciando abiertamente sus ideas, de forma y manera que lo que afirmaban se entendía que era blasfemia y entregándose, por lo tanto, a una especie de desesperado martirio voluntario como expresión de su deseo de sobrevivir, ¿no? Y que es un episodio extraordinariamente conmovedor, que tuvo finalmente un desenlace dramático, porque a la postre aquella comunidad, pues en su mayor parte o murió ejecutada por las autoridades musulmanas o tuvo que exiliarse fuera, y que es un episodio muy interesante para calibrar la pasión con la que se vivió entonces y ciertamente, entiendo yo, los límites claros de esa connivencia de tres culturas, ¿no? Bueno, un episodio que, aparte de ser emocionante y muy descriptivo de la situación que padecían los cristianos en territorio musulmán, según lo estabas contando, podría haber sido cualquier narración de la situación de los cristianos hoy de los cristianos en muchos países musulmanes, sujetos a la Sharia, a la ley islámica, convertidos en ciudadanos de segunda, viviendo en guetos, etcétera, etcétera. De todo esto vamos a hablar después de la publicidad y nos va a hablar muy especialmente Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que conoce perfectamente la situación de los cristianos en estos lugares. Decíamos antes que la narración que nos hacía Andrés Gámbara sobre el episodio de San Eulogio y los mártires de Córdoba, de alguna manera podría ser el preludio de la situación que hoy están viviendo muchas comunidades cristianas en países musulmanes. María Cárcava nos introduce en el asunto. Según un informe sobre libertad religiosa publicado por la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas a finales de 2010, un total de 100 millones de cristianos son perseguidos por su fe en el mundo y al menos el 75% de todas las persecuciones por motivos religiosos se dirigen contra los seguidores de Cristo. Las persecuciones más cruentas se perpetran en países como Afganistán, Turquía, China, Corea del Norte, Irak, Sudán, Nigeria, Yemen, Arabia Saudí, India, Chipre, ahora Indonesia. Y es que la situación de los cristianos en países islámicos es simplemente martirial. Recordemos, si no, cómo durante las inundaciones que asolaron Pakistán el pasado mes de agosto a muchos cristianos se les negó ayuda humanitaria, instándoseles a convertirse o a morir. Y sin salir de Pakistán no debemos olvidar la condena a la horca de la cristiana Asia Bibi, acusada de blasfemia, que aún está encarcelada, así como el asesinato del gobernador que se atrevió a defenderla. Durante la pasada Nochevieja se perpetraba en Egipto una matanza de cristianos en una iglesia copta y 58 católicos de rito siríaco eran asesinados y 70 resultaban heridos en noviembre de 2010 en una masacre reivindicada por integristas islámicos en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro en el corazón de Bagdad. Ni siquiera las jerarquías católicas se han librado de esta oleada de odio religioso. En el pasado mes de junio, Monseñor Luigi Pavonese era asesinado y decapitado por su chofer al grito de «Alá es grande». Pero, entre tanto, ¿qué hace la Unión Europea al respecto? De momento acaba de rechazar una declaración de condena a la persecución contra los cristianos en el Medio Oriente y en otras partes del mundo. Una declaración de condena impulsada por Italia, Francia, Hungría y Polonia, que sin embargo no han secundado España, Irlanda, Portugal, Chipre, Luxemburgo, los países nórdicos y Reino Unido, presuntamente para no alimentar un choque de civilizaciones o un enfrentamiento interreligioso.
La ministra Trinidad Jiménez llegó a defender su negativa, afirmando que el rechazo español se debía meramente a una cuestión de forma. Consciente de la dramática situación de los cristianos en el mundo, el Papa Benedicto XVI, en el Sínodo de Obispos de Oriente Medio celebrado el pasado mes de octubre, instó a la salvaguarda a las comunidades minoritarias de la región y a un intento de armonización con los musulmanes. Pero la comunidad internacional sigue escondiendo la cabeza debajo del ala, mientras el libio Gaddafi, en la mismísima ciudad de Roma, se congratulaba de la creciente islamización de Europa. La verdad es que mientras escuchaba a María Cárcava me hervía la sangre pensando en la actitud de estas autoridades de la Unión Europea que se han negado a firmar esa declaración. Y me ha venido a la cabeza aquella frase que dijeron los judíos ante el pretorio: caiga su sangre sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos. Realmente me parece repugnante, me parece indecente que las autoridades europeas estén teniendo el comportamiento que están teniendo. Pero para contarnos la situación de las comunidades cristianas en países musulmanes, en países de Oriente Medio, seguramente nadie mejor que Javier Menéndez Ros, director de ayuda a la Iglesia necesitada en España, que conoce in situ la situación de los cristianos en estos lugares. Javier, verdaderamente el cuadro en estos momentos es francamente difícil, ¿no? Es un cuadro muy preocupante. A mí cuando me preguntaban, nuestra asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada hace un informe sobre libertad religiosa en el mundo cada 2 años y lo hemos publicado ahora en el año 2010, me preguntaban qué mejoras, qué empeoramientos, cómo podría calificar un poquito la situación. Y yo decía, desgraciadamente, y muy a mi pesar, porque me encantaría decir buenas noticias y decir que el derecho a la libertad religiosa es más respetado en líneas generales en el mundo, pero desgraciadamente teníamos que decir lo contrario. Es que cada vez es más atacado, más agraviado, y no solo a los cristianos, sino a todo tipo de religiones. Básicamente los cristianos son los que más la sufren, ¿no? Yo diría que el sufrimiento y esta falta de libertad religiosa viene básicamente de 2 grandes focos. Uno, no debemos olvidar que el comunismo sigue existiendo, nada menos que representada por países como China, países como Corea del Norte, países como Cuba, donde los cristianos, ciertamente, China, desde nuestro punto de vista, encabeza prácticamente todas las listas. Es un triste ranking ser el primero en encabezar esta lista, pero encabeza la falta de libertad religiosa más absoluta, y Corea del Norte también. Y luego viene de los países islámicos, muchos de ellos que vamos a decir que legalmente su propia Constitución ni siquiera reconoce el derecho de libertad religiosa, y otros en que aún reconociéndola, tal es el caso por ejemplo de la Constitución de Egipto, en que reconociéndola, sin embargo los cristianos son ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría y consienten en muchos casos, como puede ser la situación de Irak, consienten los estados o los gobiernos que no son suficientemente fuertes, consienten en el que grupos radicales atenten constantemente contra las minorías cristianas y estén consiguiendo algo que parecía impensable, y es que los cristianos estén desapareciendo de países que han sido cuna del cristianismo, como es el propio Irak o como es la Tierra Santa. Sí, bueno, porque ese es otro tema. Efectivamente, estas comunidades cristianas en realidad representan la vigencia de una religión que es anterior al Islam. Muchísimo anterior. Que estuvo radicada en esos territorios mucho antes que el Islam. Y luego, y más allá, naturalmente, de lo más importante, que es la pérdida de vidas humanas o la situación de miedo y de ostracismo en la que viven estas comunidades, es que con esas comunidades también se pierde un legado cultural impresionante, porque absolutamente son comunidades con ritos propios. Ahí están pues comunidades caldeas, siríacas, coptas, en fin, una serie de ritos de una riqueza. Y además no solo la cultura, sino que vamos a ver... La cultura en un sentido amplio, ¿eh? Sí, pero sino que es, vamos a decir, el cristianismo, por su propia esencia, es una religión de amor. Y esa religión de amor se muestra en los misioneros, en las religiosas, en los religiosos, en los laicos, que están viviendo allí y entregándose. ¿A quién se entregan?
a sus vecinos, a los que están a su alrededor. Yo he estado visitando dispensarios médicos en Egipto o en Pakistán o en Irak mismo, llevados por religiosas. Colegios dirigidos también por distintas órdenes religiosas, donde ves que el 90%, el 95% de las personas que atienden son musulmanes. Son queridos, son apreciados, son valorados, son estimados. Si alguno de vosotros ha visto la película de Hombres y Dioses, Sí. Esa película, desde mi punto de vista, extraordinaria, en esa película se ve realmente cómo son queridos y le dicen, por favor, no os vayáis de aquí, o sea, porque es que forman parte, primero, por nacimiento, por raíz, y segundo, por esa tarea tan inmensa y tan preciosa que hacen, forman parte de la propia identidad del país. Pero desgraciadamente hay gobiernos que con intenciones pues consienten y toleran pues esos chantajes. Yo he conocido a sacerdotes secuestrados, he conocido a sacerdotes que después los han asesinado en Irak, he conocido al obispo de Mosul que fue asesinado. Y, o sea, estamos hablando de religiosos en el siglo XXI que son asesinados. No nos estamos inventando cosas. Tienen nombre, tienen apellidos, tienen historia y no es solo como se nos está haciendo, parece que de alguna forma, y bueno, no me parece nada mal el que haya mucha más notoriedad pública de todos estos fenómenos de la persecución religiosa, pero esta no es una situación nueva, ¿eh? O sea, no nos engañemos, es una situación que lleva muchos años en estos países. O sea, que desde el 2003 en Irak, donde se calcula que había 1.600.000 cristianos, hasta ahora, que se calcula que puede haber en torno a 400.000. O sea, estamos hablando de una cifra considerable de cristianos que están refugiados y que están expulsados, que están chantajeados y que están asesinados. Y Irak es simplemente uno de los países. Pakistán es otro país que se merece un capítulo aparte, vamos. Serafín. Antes, cuando hablabas de que los mozárabes en la España musulmana serían una especie de anticipo de la situación actual, efectivamente es que es así. Es que también los mozárabes se escapaban, y se escapaban en masa hasta el siglo XII. Se estuvieron yendo pueblos enteros, huían al norte y con ellos se fue repoblando precisamente Sí, las tierras que se iban. las tierras que se reconquistaban, el Valle del Duero, etc. Pero es que la persecución de estas minorías y la infravaloración es que es algo que viene desde los momentos mismos iniciales de la expansión del Islam y se ha mantenido así, con unos estatutos más o menos aceptables en algunos casos, pero como decía antes Andrés Gambra, se les permitía una determinada forma de organización, pero como grupo, nunca como individuos. No tenían ningún derecho como personas, como seres individuales, sino como grupos, como miembros de ese grupo que se sometía, por supuesto, al poder musulmán. Y en esa situación se han mantenido países, pues por ejemplo Irán, hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX. En Egipto, las discriminaciones, por ejemplo, de vestimenta, duraron hasta el siglo XIX. El obligarles a llevar determinados colores para distinguirlos, marrón, azul oscuro, negro, etc. El obligarles a llevar, por ejemplo, un zapato de distinto color del otro. Zapatos de distintos colores, prohibirles, por supuesto, tocar las campanas o montar a caballo en ciudad habitada por musulmanes. Todo esto suena un poco como a broma, un poco caricatura medieval. No, pero es que era real, hasta hace muy poco tiempo. Bueno, y hoy quizá y estas formas de discriminación tan casi podríamos decir pintorescas, no, pero es quizá que no existan, pero siguen siendo muy discriminados. Pues sí, por ejemplo, existe el casi obligarles físicamente a ayunar en Ramadán, aunque en teoría pueden hacerlo, pero en cuanto que ven en una casa, huelen en una casa que están cocinando, los vecinos musulmanes denuncian y va la policía y les agarra y les multa, les encarcela, etcétera. En Egipto. No estoy hablando de otro sitio, estoy hablando de Egipto. Y claro, lo que señalaba antes Javier sobre asistencia benéfica. A mí me gustaría, esto es una cosa que lo he pensado muchas veces, me gustaría que las organizaciones de beneficencia musulmana alguna vez atendieran a un cristiano, cosa que es impensable. Imaginar que en Egipto va el Ministerio de la Auqaf o las organizaciones, y no digamos ya las de los islamistas, van a atender a un cristiano, aunque se esté muriendo en plena calle, de lo que sea, es que es la luna. Esto que vemos aquí o en esos lugares, que las parroquias, los misioneros, las misioneras, etcétera, no distinguen en absoluto la religión de la persona que acude a ellos, y creo que debe ser así.
como ocurre en la película esa de Dioses y Hombres, que es una película preciosa, Una gran película. que yo recomiendo a quien tenga la ocasión de verla, que la vea, porque es realmente estupenda. Magnífica. Aunque claro, ahí precisamente aparece cómo el aparato político del Estado argelino, la policía y alguien más está interesado en que aquellos frailes se vayan. Y al final, como no consiguen que se vayan, pues o dejan que los asesinen los islamistas o los asesinan ellos mismos. Es un final que se ve desde la primera imagen, ¿no? Pero vamos, la película está muy bien. Oye, una cosa que sería interesante, nuestros espectadores conocen la situación que se ha declarado en las últimas semanas en los países. Bueno, empieza la mecha en Túnez, después se extiende a Egipto, ahora ya es una llamarada, ¿no?, que recorre todo el mundo musulmán. Y bueno, la prensa europea, los gobernantes europeos, pues todos coinciden en montarse una especie de happening buenista, ¿no? Se toman una especie de setas lisérgicas, ¿no? Y empiezan a decirnos que esto va a traer la democracia al mundo musulmán y que, vamos, que todos vamos a retozar por los prados y nos vamos a querer muchísimo con los musulmanes. No sé si participáis de esta visión tan optimista de nuestras autoridades y de nuestros medios de comunicación. Aquí, la banda de los Andreses. Yo me temo que no, yo no soy optimista, aunque no soy futurólogo, pero me temo que las cosas no van a ir en esa línea. Efectivamente, estas actitudes tan restrictivas hacia los cristianos que hoy se registran en el mundo islámico y que, como muy bien ha dicho Serafín, responden en realidad a toda la historia del Islam, se han acentuado sensiblemente en las últimas décadas de resultas, él sabrá mucho más que yo al respecto, de determinados movimientos ideológicos también que vienen desde el siglo XVIII, el wahabismo, ya en el siglo XIX y XX, el salafismo, etcétera, movimientos que en general buscan una depuración del Islam y la aplicación de criterios restrictivos frente a las demás religiones, que tal vez en algún momento, por ejemplo, en el marco del Imperio Turco, había conocido mejores periodos, relativos tal vez. Ahora el criterio es muy estricto. Un caso, por ejemplo, llamativo, el de la Arabia Saudita. La Arabia Saudita está subvencionando, ha ocurrido aquí en Madrid, la construcción de mezquitas de gran entidad y está promoviendo las comunidades musulmanas, etcétera, favoreciéndolas económicamente y beneficiándose de la generosidad liberal de Occidente. Y en cambio en Arabia Saudita la práctica de la religión cristiana está restringida hasta límites inauditos. Prohibida, diría es yo. decir, está prohibida e incluso está prohibida en la propia casa. Es decir, que incluso a nivel doméstico, Sí, pueden entrar, teóricamente, sí. Si te puede pillan ser celebrando así. una misa en casa. Claro, esa situación refleja una disimetría tan brutal que solo se explica pues por la pereza moral de los occidentales y por su interés o los intereses económicos que están adheridos a todo el mundo del petróleo, etcétera, etcétera, pero no deja de resultar una situación verdaderamente inconcebible, ¿no? Siendo así, es imposible realmente llegar a ninguna conclusión positiva al respecto de lo que puede ser una relación bilateral en esta materia, ¿no? Yo, en lo que se refiere a este movimiento popular, estas revueltas que se han declarado en las últimas semanas, yo la verdad es que tengo muy clara una cosa, o sea, la aspiración musulmana por antonomasia y, digamos, el motivo que está inscrito en la mente de cualquier musulmán es la restauración del califato. Y toda la historia del Islam es como un intento frustrado una y otra vez, ¿no? Pues por carencias propias de organización política, por problemas geoestratégicos diversos, pero siempre es un intento de recuperar el califato, ¿no? Esa unidad, esa comunidad de los creyentes. Yo creo que todos estos movimientos, que no sé en lo que cuajarán finalmente, pero de alguna manera, platónicamente, digamos, tienen esa aspiración arquetípica de volver a una comunidad musulmana unida. Si eso llegara a producirse, o algo que pálidamente se le pareciese, si eso llegara a producirse, la situación de los cristianos en el Islam va a ser terrorífica. Sí. Porque de alguna manera estas monarquías de tiranuelos, estas autocracias que hay en muchos países islámicos, al ser corruptas y al deberse de alguna manera pues, a países como Estados Unidos, etcétera, etcétera, bueno, pues mantenían un cierto grado de tolerancia, mínima, pero
si verdaderamente este movimiento triunfa, creo sinceramente que lo que venga detrás puede ser mucho peor. No sé, Javier, ¿tú cómo ves todos estos fenómenos que están sucediendo en las últimas semanas? Al hilo de esto estoy recordando que me comentaban de un país que hace muy poquito nadie hablaba de Egipto. Egipto se ha empezado a hablar como un país, como un reguero de pólvora que ha explotado, pero antes prácticamente nadie hablaba más de Egipto más que para ir en un viaje turístico allí, ¿no? A montar en camello, a ver las ruinas, a ver las pirámides, etcétera. Sin embargo, en Egipto estuve hace 2 años y me comentaban que para reconstruir, simplemente para reparar una iglesia católica, una iglesia copto-católica, hacía falta el permiso personal, la firma personal del presidente Mubarak. Eso quiere decir que la mayor parte de ellas no tenían esa firma porque no lo permitía, y entonces pues allí los sacerdotes, los obispos, como podían, hacían sus trucos, hacían ¿a cuento de qué viene este tema? O sea, si un país como Egipto, con un régimen como el de Mubarak, tenía este tipo de restricciones de libertad religiosa, aplicado también a la universidad, aplicado a la educación, aplicado al acceso al trabajo de los cristianos, imaginemos, y yo he hablado con sacerdotes egipcios que me comentaban, vamos, lo que vaya a venir, desde luego una democracia no se instaura del día a la noche. O sea, el tránsito de una democracia al estilo europeo posiblemente no se lleve en decenas de años, si es que alguna vez se llega a suceder allí. Ese tránsito no va a ocurrir, y desde luego hay un riesgo manifiesto, como bien comentabas, de que hay muchos intereses, desde luego por parte de islamistas más radicales, de que la situación se lleve, pues eso, a esa sharia, a que haya la ley islámica, y de alguna forma mucho más radical, mucho más, y hay una presión muy fuerte. Y no olvidemos nunca que si es verdad que hay dinero americano y hay dinero europeo, el dinero de Arabia Saudí es impresionante. El dinero de Arabia Saudí está financiando movimientos, está financiando... A mí me puso los pelos de punta en Pakistán cuando me enteré que más de 30.000 madrasas, más de 30.000 escuelas coránicas donde se da educación gratuita a jóvenes de los 5 a los 20 años, financiadas todas ellas por Arabia Saudí, se están expandiendo como hongos, y eso han sido el nacimiento de todo el movimiento talibán, y sigue siendo, vamos, una fuente, un avispero de terrorismo y de radicalización islámica, todo financiado por Arabia Saudí. Curiosamente, a mí también me ponía los pelos de punta, el mayor contrato armamentístico actual que se ha producido, el más grande económicamente hablando, lo acaba de hacer Estados Unidos con Arabia Saudí. Son datos que no dejan de llamar la atención. ¿Tú cuándo estuviste en Irak? En Irak estuve hace 4 años. ¿Y la situación entonces era mejor o peor que en la actualidad? La situación era muy parecida. Quizás no había habido... bueno, estás hablando ya después de puesto ya Saddam, de puesto Saddam Hussein. La situación era una situación... Yo me encontré con sacerdotes secuestrados, sacerdotes que habían sido amenazados, chantajeados. Estando yo allí, tuve 2 bombas en Kirkuk, a 50 metros de donde yo estaba, que nos puso los pelos de punta, rompió los cristales de la catedral... en fin, o sea, la situación era ya muy delicada, muy delicada. No había habido, gracias a Dios, un atentado tan terrible como el del 31 de octubre, donde asesinaron a 58 personas, pero era situación selectiva de buscar sacerdotes, obispos, religiosos que hicieran de diana, para poco a poco amedrentar a toda la comunidad cristiana. Esa situación ya existía desde hace tiempo. ¿Y con Saddam Hussein la situación era mejor o peor? Era mucho mejor. Era mucho mejor. Curiosamente. Sí, es que eso era lo que esperaba escuchar. Curiosamente, porque el régimen, había un régimen policial, había un régimen, y los cristianos eran respetados. Los cristianos eran tolerados y eran respetados, y había una seguridad, vamos a decir, estatal. Pero sí, como ciudadanos de segunda. Sí. No exactamente. El caso de Irak es un poco distinto, porque es que la esencia política del Baas era el Estado laico, y además el Estado nacionalista árabe. Y el mismo partido Baaz lo fundó un cristiano sirio. Sí, claro, o sea que eso Saddam también... Saddam tenía cristianos en su gobierno. Sí, por supuesto, pero es que el estatus... Yo conocí el Irak de antes de la caída de Saddam, y realmente la situación de los cristianos, en términos relativos,
era bastante mejor que en otros países. Y se ha visto, por ejemplo, bueno, desde luego en las fugas, en la marcha, y se ha visto incluso en que están tratando de obligar a las mujeres a ponerse la abaya como se la ponen las musulmanas, ¿no? Por ejemplo. Y, por supuesto, discriminarles en todo género de... Y esto no es que Estados Unidos sea el culpable, al menos directo, ni por gusto. No es que Bush buscase este resultado, pero ha sido una de las consecuencias negativas de la invasión de Irak. Sí. Oye, Andrés, ¿tú cómo interpretas la actitud de las autoridades europeas Sí. ante estos fenómenos? A mí eso es casi lo que más me preocupa, porque mira, yo creo que cualquier persona de buena voluntad que nos esté escuchando dice, esta ausencia de libertad religiosa es no solo repugnante, sino que hoy, a la altura del nivel histórico en que estamos, es intolerable, sencillamente. Pero entonces, ¿por qué Occidente lo tolera? Pues yo creo que has estado muy bien en la introducción, dicho con toda sencillez. Me parece que hay dos motivos. Uno, el económico, clarísimo. El egoísmo radical de muchos países, partidos, gobiernos que se olvidan de todo lo demás a la hora del interés económico. Pero luego hay otra cosa que lo digo con toda sencillez, la profunda crisis de valores de un mundo occidental, que es Europa y Estados Unidos, etcétera, pero que, claro, si no cree en sus propios valores, eso es un suicidio colectivo. Y ya está, es que no tiene otra. No, vamos a ver, no se trata de decir somos los mejores, no, pero tampoco se puede aceptar, es que todo es igual, todo vale, el posmodernismo, todo es lo mismo, cualquier religión, no, mire usted. O sea, a Occidente, de lo que formamos parte y estamos orgullosos, le ha costado muchos siglos de evolución llegar a unos avances para la libertad y para la dignidad del ser humano. Y si prescindes de eso por interés económico, por desidia, por no creer, bueno, te estás simplemente suicidando. Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Por qué? Pero me equivoco, me corregís. Es absolutamente cierto. Y el ejemplo que te voy a poner, me parece que fue en noviembre pasado. Recordaréis todos el caso del pastor protestante Terry Jones, cuando amenazó con la quema de un ejemplar del Corán, etcétera. Un majadero. Sí, un majadero auténtico y la que se montó. Pero me refiero aquí, los medios de comunicación, cómo captaron absolutamente... O sea, una semana entera estuvimos por lo menos hablando de ese tema. O sea, siendo un tema condenable, deleznable, nosotros lo condenamos. O sea, si hablamos de libertad religiosa y de respeto, hay que empezar por respetar absolutamente todo. Me parece que luego además no fue él, sino que fueron otros pastores protestantes los que llegaron a quemar algún ejemplar del Corán. Pero ¿quién habla de quemar vidas humanas? O sea, ¿qué hoja es más sagrada que una vida humana? Vamos. O sea, y, por ejemplo, nadie se enteró, que hemos hablado antes, hace un momento, del caso de Asia Bibi, pero estando también en los medios de comunicación todo el tema de Asia Bibi, apenas 2 semanas después fue asesinado un cristiano. Por la misma ley de la blasfemia. ¿Cuántas personas se han enterado? Fue asesinado a la salida de su casa, iba a ser llevado a un tribunal. Y su delito, otra vez una falsa acusación de blasfemia. Y este fue asesinado. Asia Bibi es tristísimo, está en la cárcel y tal. Pero no es solo Asia Bibi, es que son muchos los cristianos en Pakistán que caen cada año por esta ley. Y caen no por la justicia, porque la justicia, sino por las masas del pueblo arengadas por los imanes, que normalmente son las que hacen que lancen a la gente. Es que además tienen una apoyatura jurídica, y es que una de las razones para invalidar los acuerdos de convivencia o de vasallaje de los dhimíes, de los sometidos, es precisamente la blasfemia. Sí, la blasfemia contra Allah o contra Mahoma o contra el Corán. Entonces, la blasfemia, eso rompe completamente... Que bueno, que blasfemia ahí se considera simplemente hacer declaración pública cualquier de fe cosa. cristiana. Claro, es que cualquier cosa puede ser blasfemia. Claro, si dices que crees en el Hijo de Dios, pues claro, eso es una blasfemia, porque Dios no tiene hijos para un musulmán. Claro. Si tú dices que cualquier cosa puede ser la Virgen es la madre de Dios, pues también has cometido una blasfemia. ¿no? Basta el testimonio de un musulmán, entonces Claro, es increíble. Claro. Además es que en esos países tampoco, es decir, aunque haya unas declaraciones en ocasiones formales de carácter democrático o partidarias de la libertad religiosa, luego los códigos penales no prevén otra cosa que la propia Sharia, con lo cual efectivamente o Sharia se le aplica a los cristianos ese mismo concepto, y cualquier paso o gesto que puedan dar que sea contrario a, digamos, los intereses religiosos del Islam,
puede determinar que se les apliquen las máximas y gravísimas penas, ¿no? Que en su concepción primitiva debieran ser solamente aplicadas para los propios musulmanes. Pero un Occidente que tolera eso y lo permite, perdón, está profundamente enfermo. ¿Y no pensáis que esa tolerancia, detrás de esa tolerancia, aparte de causas económicas, aparte de esa, digamos, decadencia en la que Europa está ahora mismo naufragando, ¿no pensáis que hay algo más? ¿No descubrís aquello que los antiguos llamaban odium fidei y que ahora llamamos cristofobia? Sí, claro, ¿No pensáis que en las instituciones europeas hay algo de esto? Claro. Desde mi punto de vista, aparte de eso, que ciertamente existe, hay una cosa que es muy triste también, que es un complejo lo hablamos con la película, de defender lo cristiano. O sea, parece que si alguien defiende lo cristiano, te van a acusar inmediatamente y nos da vergüenza, nos morimos como de vergüenza nosotros mismos. Y entonces hay un complejo impresionante. Entonces somos capaces, cristianos, de defender cosas que no son de nuestra religión, pero jamás algunas personas estarán dispuestas a defender la religión. Y yo creo que hay ciertamente un tema ideológico muy fuerte y un tema de odio a nuestra religión profunda. También es verdad que sabemos que seremos perseguidos y de alguna manera es parte de nuestra fe y de la historia del cristianismo. Pero bueno, lo cual no quita para que una cosa es dar la otra mejilla y otra cosa es no denunciarlo y no contar la realidad que existe. Tenemos que dejarlo lamentablemente aquí, no sin antes exhortar otra vez a nuestros espectadores que hagan una visita a la página de ayudalaiglesianecesitada.org, donde encontrarán la manera de colaborar con esta institución que tanto bien está haciendo a quienes hoy están siendo crudamente perseguidos en tantos países musulmanes o países sometidos a regímenes totalitarios donde el cristianismo es una religión casi clandestina. Quiero recordar, efectivamente, Javier me la ha traído a la cabeza esa última bienaventuranza. Bienaventurados cuando en mi nombre os persigan, que de alguna manera trae esperanza a tantos cristianos que cada día, por el mero hecho de profesar la fe de Cristo, se ven en situaciones difíciles. Y quiero recordar también esa frase del pretorio: caiga su sangre sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos. Nuestro silencio cómplice, nuestro desdén hacia el sufrimiento de tantos hermanos hará que algún día su sangre caiga sobre nuestras cabezas. Muy buenas noches a todos, muchas gracias a todos ustedes y en un minuto María Cárcava y yo nos despediremos de todos nuestros espectadores. Juan Manuel, yo creo que el programa de hoy ha sido poliédrico. Ha sido un programa poliédrico en donde se ha analizado el tema de la convivencia entre culturas desde perspectivas distintas. Primero la histórica, yo creo que la historia es la mejor escuela para entender nuestro tiempo. Y bueno, pues al final, fíjate ese enlace, ese episodio que nos contó Andrés Gambra, ¿no? del martirio de los cristianos mozárabes, de San Eulogio. De alguna manera era una premonición de lo que está sucediendo hoy. Al final lo que vemos es que han pasado los siglos, pero el Islam mantiene idénticas posturas, mientras los europeos, los occidentales, pues hemos decidido rendirnos, hemos decidido declinar la lucha por aquello en lo que creemos. Y bueno, creo que las consecuencias las estamos empezando a pagar, pero en los próximos años las pagaremos más crudamente. Yo me quedo con una pregunta que lanzó al aire casi de forma retórica Javier Menéndez Roz, que era: ¿qué página vale más que una vida? De cualquier forma, Juan Manuel, les instamos, les pedimos que estén atentos a la próxima entrega del programa. Procuraremos ofrecerles siempre, con la ayuda de los mejores invitados, un coloquio tan apasionante como el que hoy les ha hecho trasnochar y acompañado, por supuesto, del mejor cine. Ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden
refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los viernes, a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.